La luna apenas comenzaba a asomarse sobre las montañas de Sonora cuando Lucía corrió entre los arbustos, el corazón golpeando con furia contra su pecho. Estaba desnuda, sus ropas habían desaparecido en un instante de descuido, y las risas de Ramiro y sus amigos aún resonaban como ecos crueles detrás de ella. El aire frío de la sierra le mordía la piel mientras el agua goteaba de sus cabellos enredados. Sabía que si alguien del pueblo la veía así, sería condenada no solo por su vulnerabilidad, sino también por la maldad de aquellos que la habían humillado. La vergüenza y el terror se mezclaban en su garganta como un nudo insoportable. Sus ojos buscaban desesperados una salida en la oscuridad. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora continuemos con la historia. El lago La Escondida, que siempre había sido su refugio, se transformaba aquella noche en una trampa cruel. Lucía había bajado sola, como acostumbraba, para bañarse en el silencio del atardecer. No imaginaba que sería vigilada por ojos burlones. Ramiro, con la arrogancia que heredaba de ser hijo del alcalde, había planeado la broma. Esconderse con sus cómplices y esperar el momento oportuno para arrebatarle la ropa. Los pasos de Esteban y Lorenzo resonaron primero entre los arbustos. Julián, más inseguro, había dudado antes de seguirlos, pero la presión del grupo lo arrastró. Desde la orilla, Ramiro extendió los brazos, sosteniendo en alto el vestido de Lucía como trofeo. ¿Buscas esto, Lucía?, gritó con una sonrisa torcida. El eco de su burla se mezcló con la brisa. Los demás rieron, pero Julián se mantuvo en silencio, incapaz de sostener la mirada de la joven que temblaba en el agua. Lucía había suplicado, primero con voz firme, luego con lágrimas. Nadie respondió. El juego cruel estaba hecho. Abandonarla indefensa, sin más defensa que el agua oscura que apenas cubría su cuerpo. Cuando finalmente los jóvenes se marcharon, el silencio se volvió insoportable. Lucía salió del lago, cubriéndose con sus propios brazos, y buscó refugio entre los matorrales. Su respiración era un jadeo entrecortado. Cada paso sobre la tierra húmeda le parecía un golpe más a su dignidad. El miedo a ser vista la paralizaba. ¿Cómo regresar al pueblo en ese estado? ¿Cómo enfrentarse a las miradas y a las lenguas afiladas de Cinta Esperanza? Fue entonces cuando lo vio. De entre las sombras del sendero emergió una figura alta, con la piel curtida por el sol y el cabello negro cayendo sobre los hombros. Los collares de hueso en su pecho brillaban con la luz pálida de la luna. Era un apache. Lucía retrocedió, aterrorizada. Los relatos del pueblo hablaban de saqueos y ataques, de hombres salvajes que habitaban la sierra. Pero los ojos del extraño no reflejaban violencia, sino una serena intensidad. En sus manos llevaba una manta de lana gruesa. La extendió lentamente, sin pronunciar palabra. «Cúbrete», dijo finalmente, con un castellano torpe pero claro. Lucía dudó. La vergüenza se mezclaba con la desconfianza. Sin embargo, la manta era su única salida. La tomó con manos temblorosas y se envolvió en ella. El calor áspero de la lana le devolvió, poco a poco, la sensación de ser nuevamente una persona, no solo un objeto de burla. El apache observó el sendero por donde Ramiro y sus amigos habían desaparecido. Su expresión se endureció. No necesitaba palabras para comprender lo que había sucedido. Los restos de ropa abandonada, las huellas frescas en la tierra, el llanto de la muchacha. «Me llamo Tsompan», dijo, posando la mano sobre su pecho. Lucía, con voz quebrada, apenas pudo responder. «Lucía». La tensión del encuentro no desapareció.
Ambos pertenecían a mundos destinados a desconfiar uno del otro, pero la desesperación crea puentes invisibles. Tsompan señaló hacia las montañas. Allí, seguro. Ven. Lucía lo miró con recelo. Volver al pueblo en ese estado era impensable. Quedarse sola, peligroso. Entre dos miedos, eligió al que parecía menos amenazante. Caminaron juntos bajo la luz de la luna. El sendero se abría entre cactus y piedras. El silencio solo era roto por los grillos y el latido desbocado de Lucía. Tsompan avanzaba con pasos seguros, acostumbrado a la sierra, mientras ella tropezaba con raíces y piedras sueltas. En un momento, la manta resbaló un poco de su hombro, y Lucía se estremeció. El apache la miró de reojo, sin decir nada, pero la sujetó suavemente para evitar su caída. Fue un gesto breve, pero cargado de una humanidad que ella no esperaba. Mientras ascendían, en Santa Esperanza la noche se llenaba de rumores. Doña Carmen, con las manos crispadas en el rosario, murmuraba oraciones sin cesar. Hermana Magdalena, a su lado, encendía una vela, convencida de que algo oscuro había sucedido. En la cantina, Ramiro reía a carcajadas, repitiendo la historia a sus amigos como si fuera una hazaña. Don Hilario, sentado en un rincón, escuchaba en silencio, su rostro endurecido como el hierro que trabajaba cada día. El destino de Lucía y de todo el pueblo estaba comenzando a cambiar esa misma noche. La burla que pretendía ser un simple juego había desatado una cadena de consecuencias que nadie en Santa Esperanza podía aún imaginar. Lucía, envuelta en la manta de un apache, caminaba hacia la sierra sin saber que aquella decisión marcaría para siempre la historia de su vida. La sierra se extendía imponente bajo la luz de la luna, como un océano de sombras y riscos. El aire frío penetraba hasta los huesos, y Lucía, envuelta en la manta de Tsompan, avanzaba con pasos inseguros detrás de él. Cada piedra, cada crujido en la maleza, parecía recordarle lo vulnerable que estaba. Sin embargo, junto al apache sentía una extraña sensación de resguardo, como si sus pasos firmes bastaran para ahuyentar el peligro. El silencio entre ambos era espeso, interrumpido solo por el canto lejano de los coyotes. Lucía no se atrevía a preguntar a dónde la llevaba, aunque cada metro que ascendían la alejaba más de Santa Esperanza. Lo único que tenía claro era que volver al pueblo desnuda y humillada era imposible. Esa noche sus certezas se habían quebrado como un cántaro caído al suelo. Tsompan, consciente del miedo de la joven, redujo el paso en una vereda estrecha. Giró el rostro apenas para hablar con voz grave, pero tranquila. «Falta poco, allí estarás a salvo». Lucía asintió, aunque en su interior dudaba de todo. La palabra «a salvo» parecía ajena después de la crueldad que había vivido junto al lago. El campamento apareció entre pinos altos y rocas erosionadas. Una choza de ramas y pieles, un fuego apagado y algunos utensilios rudimentarios revelaban que aquel hombre vivía en soledad, apartado del mundo. Lucía se quedó inmóvil en la entrada, dudando en cruzar el umbral. Tsompan encendió el fuego con destreza, y las llamas iluminaron su rostro curtido, donde se mezclaban la dureza del guerrero y la tristeza de un pasado que lo perseguía. Sin mirarla directamente, sacó de un saco de cuero una prenda doblada con cuidado. Era un vestido sencillo, de algodón color arena, con bordados ya desgastados por el tiempo. «Era de mi hermana», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. «Ya no está». Lucía recibió la prenda con manos temblorosas. Al deslizar la tela entre los dedos, sintió un estremecimiento. No solo era ropa, era un pedazo de la vida de aquel hombre. «Gracias», susurró, incapaz de encontrar otras palabras.
Mientras ella se cambiaba tras una roca cercana, Tsompan permaneció en silencio junto al fuego. Cuando volvió, cubierta ahora con el vestido, sus ojos se encontraron por primera vez sin la barrera de la vergüenza. El apache inclinó la cabeza en un gesto respetuoso. «No merecías lo que hicieron», afirmó, y su voz resonó con una convicción que Lucía no esperaba. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente rodaron por sus mejillas. No lloraba solo por la humillación, sino por la impotencia, por la rabia y por el miedo de tener que regresar algún día a enfrentarse a las miradas del pueblo. Tsompan no intentó consolarla con caricias ni palabras vacías. Solo dejó que el fuego crepitara, llenando el silencio con un sonido cálido que poco a poco le devolvió el aire a Lucía. Mientras tanto, en Santa Esperanza, la noche seguía viva con otros ecos. En la cantina, Ramiro brindaba en voz alta, relatando su hazaña como si fuera una broma sin importancia. Sus amigos reían, aunque Julián mantenía la vista fija en el vaso, incapaz de participar. La risa de Ramiro era estruendosa, arrogante, y muchos en el lugar escuchaban sin atreverse a decir nada. En una esquina, don Hilario, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, apretaba la mandíbula. Conocía demasiado bien a Ramiro para creer que todo quedaría allí. La maldad rara vez se conforma con una sola ofensa. «Ese muchacho traerá desgracia», murmuró entre dientes, antes de salir de la cantina con paso pesado. En otra parte del pueblo, doña Carmen rezaba en voz alta, incapaz de conciliar el sueño. A su lado, la anciana hermana Magdalena la acompañaba, encendiendo una vela frente a una imagen de la Virgen. «Confía, hermana», dijo la monja, apoyando una mano huesuda sobre la de Carmen. «Dios no abandona a los inocentes», pero incluso en sus ojos cansados brillaba la sombra de la preocupación. En la sierra, Lucía se acomodó cerca del fuego, exhausta. El vestido de la hermana de Tsompan le quedaba algo grande, pero la envolvía en un abrazo inesperado. «¿Por qué me ayudas?», preguntó al fin, con voz queda. Tsompan levantó la vista hacia las estrellas antes de responder. «Porque también yo he perdido. Mi hermana sufrió como tú. No pude protegerla». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. Lucía entendió que aquel hombre no era solo un apache solitario, sino alguien marcado por el dolor, igual que ella esa noche. Cuando el cansancio venció su resistencia, se recostó sobre una manta junto al fuego. Cerró los ojos con el temor de despertar y descubrir que todo era un sueño. Pero el calor de la lumbre y la presencia firme de Tsompan le permitieron, por primera vez desde el lago, respirar con cierta calma. El apache, en cambio, permaneció despierto. Observaba las sombras bailar entre las llamas, consciente de que el destino acababa de unirlo a aquella joven de una forma que ninguno de los dos podía comprender aún. En lo profundo de su pecho, una certeza crecía como brasa encendida. Lo que había comenzado como un acto de compasión se transformaría en una lucha inevitable contra la injusticia. En Santa Esperanza, la madrugada llegaba con un murmullo inquieto. Algunos hablaban ya de la desaparición de Lucía. Otros murmuraban que la habían visto dirigirse al lago. La verdad todavía era un secreto compartido solo por quienes habían tramado la burla. Ramiro dormía satisfecho, convencido de que el mundo estaba a sus pies, pero en la fragua apagada de don Hilario, en las oraciones de doña Carmen y en la vigilia silenciosa de hermana Magdalena, la semilla de la resistencia empezaba a germinar. La noche se cerró sobre la sierra y el pueblo, enlazando en un mismo hilo los destinos de Lucía, Tsompan y Santa Esperanza.
El amanecer traería consigo rumores, sospechas y decisiones que ninguno de ellos podría evitar. La campana de la iglesia repicó con fuerza al amanecer, extendiendo su eco por las calles empedradas de Santa Esperanza. El sonido, en vez de anunciar un nuevo día tranquilo, agitó las sospechas y los rumores que desde la noche anterior recorrían el pueblo. Lucía no había regresado a casa, y su ausencia ya era el centro de todas las conversaciones. Doña Carmen abrió la puerta de su casa con el rostro pálido y los ojos enrojecidos de tanto llorar. La mujer había pasado la noche en vela, rezando, recorriendo cada rincón de la memoria para buscar una explicación. ¿Y si se había caído al río? ¿Y si alguien la había raptado? La incertidumbre era un veneno lento que la carcomía por dentro. La primera en llegar fue hermana Magdalena, que caminó despacio apoyándose en su bastón de madera. Sus cabellos blancos parecían iluminarse con el sol naciente. Llevaba en la mano un rosario gastado y en el rostro una serenidad que contrastaba con la angustia de Carmen. «Hija, mantén la fe», susurró, abrazándola con ternura. «La Virgen no abandona a las que sufren». Carmen sollozó contra su hombro, sin encontrar consuelo. En la plaza, los murmullos se multiplicaban como abejas en enjambre. Un grupo de mujeres aseguraba haber visto a Lucía dirigirse hacia el lago La Escondida. Otra afirmaba que los muchachos, liderados por Ramiro, rondaban por allí al mismo tiempo. Las conjeturas crecían, algunas teñidas de compasión, otras cargadas de malicia. «Siempre fue una muchacha imprudente», comentó con dureza doña Petrona, la panadera. «Ir sola a esas horas. ¿Qué esperaba encontrar?» «No hables así», respondió una vecina indignada. «Todos saben cómo es Ramiro. La culpa no puede ser de ella». Las voces se alzaban, el ambiente se cargaba de tensión. Lo que hasta ese día había sido un secreto a medias comenzaba a transformarse en una fractura dentro de la comunidad. Entre los oyentes estaba don Hilario, el herrero. Con los brazos cruzados y la espalda apoyada en la pared de la cantina, escuchaba cada palabra. No participaba, pero en su silencio se gestaba una rabia creciente. Había visto a Ramiro jactarse de su hazaña la noche anterior, y aunque no lo había denunciado aún, sabía que la verdad terminaría por salir a la luz. En la iglesia, hermana Magdalena encendió más velas frente al altar. Doña Carmen, arrodillada, pedía entre lágrimas la protección divina para su sobrina. La monja, con voz serena, buscó infundirle esperanza. «La fe es más fuerte que la maldad de los hombres, Carmen. El pueblo murmura, pero Dios conoce la verdad». La mujer asintió débilmente, aunque el peso de la duda seguía oprimiéndole el corazón. En ese instante, entraron dos jóvenes para confesar lo que habían oído en la cantina. Ramiro y sus amigos se habían vanagloriado de una broma cruel en el lago. La noticia corrió como pólvora entre los fieles, y muchos comenzaron a cuestionarse en voz alta qué había sucedido realmente. Mientras tanto, muy lejos de allí, Lucía descansaba aún en el campamento de Tzompan. El apache había salido temprano a cazar conejos, dejándola bajo el resguardo del fuego. La muchacha, envuelta en el vestido, heredado de la hermana del apache, se incorporó lentamente y contempló el horizonte. Desde esa altura, Santa Esperanza parecía un punto lejano, tan distante como su antigua vida. Su corazón se debatía entre el alivio de sentirse protegida y la angustia de imaginar las habladurías que ya estarían circulando en el pueblo. Sabía que su ausencia no pasaría desapercibida y que las lenguas más venenosas no dudarían en manchar su nombre. Son Pan regresó con un par de presas en la mano. Al verla tan pensativa,
se acercó sin ruido, como acostumbran los hombres de la sierra. «Tu gente estará preocupada», dijo, clavando la mirada en el horizonte. Lucía bajó los ojos. «También estarán juzgándome. Eso es lo que más temo». El apache no respondió de inmediato. Su silencio no era indiferencia, sino un modo de comprender las palabras antes de ofrecer las suyas. Finalmente murmuró: «La verdad se defiende con valor, no con miedo». Lucía sintió que aquellas palabras eran a la vez un consuelo y un desafío. En el pueblo, la tensión crecía. Los rumores ya no eran susurros aislados, sino discusiones abiertas en la plaza y en la cantina. Ramiro, irritado por las insinuaciones, empezó a levantar la voz contra quienes lo acusaban. ¿Acaso creen que una cualquiera como Lucía merece más respeto que yo, el hijo del alcalde?», gritó con arrogancia, provocando miradas de desaprobación. Esteban y Lorenzo lo apoyaban con risas forzadas, pero Julián permanecía en silencio, cada vez más incómodo. La culpa lo devoraba en silencio, y aunque todavía no se atrevía a hablar, su rostro lo traicionaba. Don Hilario, que observaba la escena desde la fragua abierta, pensó en intervenir. No era aún el momento. Sabía que pronto llegaría el día en que el pueblo entero tendría que enfrentar la verdad. Al caer la tarde, doña Carmen salió de su casa con el rosario en la mano. Caminó por las calles buscando señales, preguntando a cada vecino si habían visto a Lucía. Nadie tenía respuestas claras, solo conjeturas. El dolor en su rostro conmovía a algunos, pero también alimentaba la curiosidad morbosa de otros. Hermana Magdalena la acompañó como una sombra protectora. A cada paso repetía en voz baja: «Dios revelará lo oculto, Carmen. Confía». El pueblo, sin embargo, estaba cada vez más dividido. Algunos culpaban a la joven, otros señalaban a Ramiro. Nadie sabía que, esa misma noche, la tensión llegaría a un punto de quiebre con el regreso inesperado de Lucía. Lejos de todo murmullo, en el silencio de la sierra, Lucía miraba el cielo estrellado junto a Sompan. Una extraña calma la envolvía, aunque sabía que no podría quedarse allí para siempre. Tarde o temprano tendría que volver y enfrentarse al juicio de su gente. El apache, sentado frente al fuego, observaba su silueta iluminada por las llamas. En sus ojos había un presentimiento. Aquella muchacha no era como las demás, y el destino de ambos quedaría ligado de una forma que aún no podía descifrar. La noche avanzó lentamente, preparando el escenario para un amanecer en el que nada volvería a ser igual. El sol se alzó con fuerza sobre Santa Esperanza, tiñendo de oro las tejas y los muros encalados del pueblo. La plaza, que la víspera había estado llena de rumores, amaneció cargada de expectación. Nadie hablaba de otra cosa: la desaparición de Lucía. Mujeres en el mercado, hombres en la cantina y niños en las calles repetían las mismas preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Qué había pasado en el lago La Escondida? Doña Carmen, agotada tras una noche de oraciones, se disponía a salir en busca de nuevas noticias cuando escuchó voces alteradas cerca de la iglesia. Caminó deprisa, con el corazón en vilo, y de pronto la vio. Lucía avanzaba por la calle principal, envuelta en un vestido sencillo, distinto al que llevaba la última vez. A su lado caminaba un apache. Un murmullo recorrió la multitud como una ráfaga de viento. Los ojos se abrieron desmesurados. Las manos señalaron con asombro y miedo. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Lucía, la muchacha de Santa Esperanza, volvía al pueblo acompañada por un hombre de la sierra, alguien a quien todos habían aprendido a temer desde la infancia. Doña Carmen corrió hacia su sobrina, la abrazó con fuerza y rompió en llanto.
Bendito sea el cielo, Lucía. Pensé que nunca más volvería a verte. Lucía, estremecida, hundió el rostro en el hombro de su tía. El alivio de estar de nuevo en casa se mezclaba con el peso de todas las miradas clavadas en ella. La plaza se llenó en pocos minutos. Los vecinos acudieron desde todos los rincones, atraídos por la noticia. El apache permanecía erguido, con la mirada fija en el horizonte, sin mostrar ni miedo ni desafío. Su sola presencia bastaba para sembrar tensión. Un grupo de hombres se acercó con cautela. Entre ellos estaba don Hilario, que observaba con atención cada detalle. Había dureza en su semblante, pero también un destello de reconocimiento. Aquel apache no se comportaba como un enemigo, sino como un guardián. La multitud murmuraba: «¿Qué hace aquí? ¿Cómo es posible que regrese con un apache? ¿Y su vestido? Ese no es suyo». Las dudas y las insinuaciones flotaban en el aire como nubes pesadas. Fue entonces cuando apareció Ramiro, con paso altivo y sonrisa burlona. El hijo del alcalde se abrió camino entre la gente, rodeado por Esteban y Lorenzo. «Vaya, vaya», dijo en voz alta, con tono teatral. «La doncella perdida regresa con su caballero salvaje. ¿Qué dirán ahora las buenas conciencias de Santa Esperanza?» Un murmullo incómodo recorrió la multitud. Ramiro estaba desafiando no solo a Lucía, sino a todo el pueblo. Lucía sintió que la sangre le ardía en las mejillas, pero no retrocedió. Se aferró al brazo de su tía, mientras Tzompan, inmóvil, dirigía al joven una mirada que heló el ambiente. No pronunció palabra, pero en ese silencio había más amenaza que en 1000 gritos. Ramiro intentó sostenerle la mirada, pero al cabo de unos segundos la apartó, incómodo. Para ocultar su debilidad, lanzó una carcajada. «No penséis que este extraño puede protegeros de mí», exclamó, dirigiéndose a la multitud. «Un apache entre nosotros es una ofensa». Don Hilario, que hasta entonces había guardado silencio, dio un paso adelante. «Lo que es una ofensa», dijo con voz grave, «es humillar a una muchacha indefensa, y todos sabemos quién estuvo anoche en el lago». El murmullo se convirtió en un clamor. Algunos asintieron con fuerza, otros bajaron la vista por miedo. Ramiro palideció, aunque intentó mantener la compostura. El alcalde, alertado por el alboroto, llegó apresuradamente. Su rostro se contrajo al ver a su hijo en medio del escándalo y a un apache en la plaza. El hombre levantó las manos para imponer orden. «¡Basta ya!», tronó su voz. «Este no es lugar para disputas». Se volvió hacia Lucía y doña Carmen. «Lucía, hija, tu regreso es motivo de alivio para todos. Pero, explícanos, ¿qué significa esto?». Lucía, temblando, no halló palabras. Miró a Tzompan, quien permaneció impasible, como si el juicio de aquellos hombres no le concerniera. Doña Carmen tomó la palabra, su voz quebrada por la emoción. «Este hombre la protegió cuando estaba en peligro. Sin él, quizá mi sobrina no estaría aquí». El silencio fue total. Aquellas palabras contradecían los prejuicios de todo un pueblo. Un apache protector de una joven mexicana. Era algo impensable. El alcalde, visiblemente incómodo, ordenó que la multitud se dispersara. Muchos se retiraron a regañadientes, pero la semilla de la duda y del desconcierto ya estaba sembrada. Lucía y doña Carmen fueron conducidas a su casa bajo la mirada de todos. Tzompan, fiel, las acompañó, ignorando las murmuraciones. Ramiro, en cambio, se quedó en la plaza, apretando los puños y jurando en silencio que aquello no quedaría así. Esa noche, Santa Esperanza no durmió tranquila. Las familias discutían a puerta cerrada. Algunos consideraban que la muchacha había manchado el honor del pueblo al llegar con un apache.
Otros comenzaban a preguntarse qué tan lejos estaba dispuesto a llegar Ramiro en su arrogancia. En la cantina, Esteban y Lorenzo celebraban la humillación de Lucía con risas groseras, mientras Julián se mantenía al margen, consumido por la culpa. En la fragua, don Hilario golpeaba el hierro con más fuerza que nunca. Cada martillazo era un eco de la indignación que lo quemaba por dentro. En la casa de doña Carmen, Lucía descansaba finalmente en su cama, exhausta por la jornada. Su tía la cubrió con una manta y le acarició el cabello con ternura. «No temas, hija», murmuró. «Pase lo que pase, no estás sola». En la sala, Tzompan permanecía de pie, como un centinela. Su presencia era una mezcla de alivio y amenaza. Alivio para Lucía, amenaza para quienes habían intentado destruirla. Hermana Magdalena llegó poco después con un rosario en la mano. Al ver al apache, lo observó con atención, como si intentara descifrar en él un misterio. Finalmente, se inclinó hacia Lucía y dijo: «A veces, Dios envía ayuda de donde menos la esperamos». La noche se extendió silenciosa sobre Santa Esperanza, pero bajo su calma aparente germinaba la tormenta. Ramiro, consumido por la ira, planeaba su venganza. El orgullo herido del hijo del alcalde no aceptaba haber sido enfrentado ni humillado delante de todo el pueblo. En la oscuridad de su habitación, con los ojos ardiendo de rabia, juró que recuperaría el poder a cualquier precio. Y mientras tanto, en la casa de doña Carmen, Lucía cerraba los ojos convencida de que la peor parte había quedado atrás, sin sospechar que el verdadero peligro apenas comenzaba. La noche había caído sobre Santa Esperanza, pero las calles aún parecían resonar con el eco del regreso de Lucía y la inesperada presencia de Tzompan. La gente se había dispersado, pero los murmullos seguían vivos tras cada ventana cerrada. En las cocinas y patios, las voces bajas repetían la misma pregunta. ¿Qué significaba que la joven hubiera vuelto al pueblo tomada de la mano de un apache? En la casa del alcalde, el silencio era tenso. Ramiro caminaba de un lado a otro de su habitación, como un animal enjaulado. La humillación de la plaza se repetía en su mente con una claridad insoportable. Las miradas de la gente, la firmeza de don Hilario al enfrentarlo, y sobre todo, esa calma amenazante en los ojos del apache. «No quedará así», murmuró apretando los puños. «Juro que no quedará así». Esteban y Lorenzo, que lo acompañaban, intentaban infundirle ánimo con risas nerviosas. «Mañana todo se olvidará», dijo Lorenzo. «La gente siempre habla un día y calla al siguiente». Ramiro lo fulminó con la mirada. «¿Olvidar? Me desafiaron delante de todos. Ese indio me robó el respeto del pueblo. ¿Y Lucía?», escupió el nombre con desprecio. «Esa ingrata me ha puesto en ridículo». Esteban intervino, tratando de calmarlo. «Entonces, ¿qué piensas hacer?». Ramiro se inclinó hacia ellos, su voz un susurro venenoso. «Esta misma semana vamos a darle una lección. Nadie se ríe de Ramiro, y mucho menos un apache». Mientras tanto, en la fragua de don Hilario, las brasas ardían todavía, iluminando el rostro endurecido del herrero. Había pasado el día recordando cada detalle de lo ocurrido en la plaza. El respeto que alguna vez sintió hacia el alcalde se desmoronaba al ver la soberbia de su hijo. Golpeó el hierro incandescente con fuerza. Cada martillazo resonaba como un juramento silencioso. Si Ramiro cruzaba otra línea, él estaría allí para detenerlo. Hilario no era hombre de muchas palabras, pero sabía que el pueblo necesitaba testigos, voces firmes que no se dejaran arrastrar por el miedo. Y si la justicia no venía de las autoridades, vendría de la gente común, de quienes aún conservaban honor.
En la casa de doña Carmen, la calma era frágil. Lucía dormía, agotada, pero su tía se mantenía en vela, observando la figura de Chompan que permanecía de pie en la sala. El apache no cerraba los ojos, vigilante como un guardián de piedra. Doña Carmen se acercó despacio, con una mezcla de gratitud y desconfianza. «No sé qué planes tenga usted», dijo en voz baja, «pero mi sobrina confía en usted, y yo no puedo negar que hoy nos devolvió la esperanza». Chompan giró el rostro hacia ella, y en sus ojos había una calma profunda. «Solo quiero que esté a salvo», respondió. Las palabras eran simples, pero doña Carmen percibió que no había mentira en ellas. Al día siguiente, los rumores continuaron creciendo. En el mercado, algunos hombres murmuraban que Lucía había perdido el honor. En contraste, las mujeres del pueblo empezaban a comentar con cierto orgullo la valentía con la que había regresado, desafiando las habladurías. La figura de Chompan, sin embargo, generaba división. Para unos era una amenaza, para otros un salvador inesperado. Julián, cada vez más inquieto, se mantenía apartado de sus amigos. La culpa lo consumía como un fuego interno. Había visto la humillación en el lago, había escuchado las súplicas de Lucía, y aunque no participó directamente, su silencio lo hacía cómplice. Esa mañana decidió buscar a don Hilario, pero al llegar a la fragua no se atrevió a confesar nada. El herrero lo miró de arriba abajo, notando la inquietud en sus gestos. «Cuando quieras hablar, muchacho, hazlo con valor. Callar solo hace más pesada la culpa». Julián bajó la cabeza, sin responder, y se marchó con paso vacilante. Esa noche, en una bodega apartada, Ramiro se reunió de nuevo con Esteban y Lorenzo. El aire olía a vino rancio y a rencor acumulado. «Escuchadme bien», dijo Ramiro, golpeando la mesa con el puño. «Vamos a atacar la casa de esa vieja, la tía de Lucía. Haremos que todos recuerden quién manda en Santa Esperanza». Esteban se rió con nerviosismo, como si no terminara de creer lo que oía. «¿Atacar? ¿Y si nos descubren?» «Nadie nos descubrirá», replicó Ramiro. «Lo haremos de noche, cuando todos duerman. Romperemos las ventanas, gritaremos su nombre, y ese apache aprenderá a no meterse en lo que no le corresponde». Lorenzo aplaudió la idea, excitado por el desafío. Pero Julián, que había sido arrastrado a la reunión contra su voluntad, palideció. «Eso está mal, Ramiro», dijo con voz temblorosa. «Ya hicimos suficiente». El hijo del alcalde lo miró con desprecio. «Si no tienes valor, quédate en tu casa. Pero no olvides que fuiste parte de lo que pasó en el lago. Si hablas, caerás conmigo». Julián tragó saliva, atrapado en el dilema entre el miedo y la conciencia. En la iglesia, hermana Magdalena rezaba en silencio. Sus labios se movían apenas, pero su corazón presentía la tormenta que se avecinaba. Había visto la mirada de Ramiro en la plaza, y sabía que la soberbia de un hombre humillado podía llevar a la ruina a todo un pueblo. Encendió otra vela frente al altar y murmuró: «Señor, no permitas que la oscuridad caiga sobre Santa Esperanza». Esa misma noche, Lucía se despertó sobresaltada, como si una sombra invisible hubiese cruzado su sueño. Escuchó el crujido de la madera en la sala y vio a Chompan vigilando junto a la puerta. Su sola presencia le devolvió calma, pero una inquietud persistía en su pecho. Se acercó y le habló en voz baja. «¿Tú también lo sientes? Como si algo malo estuviera por ocurrir». El apache no respondió de inmediato. Afuera, un perro ladró a lo lejos, y el viento azotó las contraventanas. «Sí», dijo al fin. «La noche aún guarda peligros». Lucía se estremeció, sabiendo que aquellas palabras no eran solo una advertencia, sino un presagio. Santa Esperanza dormía, pero bajo el manto oscuro de la noche,
El odio de Ramiro ya había tomado forma. Sus planes estaban trazados, y en su mente no había espacio para la duda. El orgullo herido lo guiaba como un fuego implacable. Al otro extremo del pueblo, doña Carmen y hermana Magdalena rezaban en silencio. Don Hilario trabajaba en su fragua hasta tarde, como si se preparara para una batalla invisible. Julián caminaba solo por las calles, con el peso insoportable de su conciencia. Y en la sala de la casa de Carmen, Tsompan mantenía la guardia, con los sentidos alerta. Sabía que la calma era apenas una ilusión y que la verdadera prueba aún estaba por llegar. La noche avanzaba, preparando el escenario para un ataque que marcaría un antes y un después en la vida de Santa Esperanza. La oscuridad cubría Santa Esperanza como un manto espeso, apenas roto por la luz amarillenta de algunas lámparas en las casas. El silencio parecía profundo, pero era un silencio engañoso, cargado de presagios. En la callejuela que conducía a la casa de doña Carmen, se movían 3 sombras con pasos sigilosos: Ramiro, Esteban y Lorenzo. Llevaban consigo piedras, cuchillos y una rabia que no necesitaba armas para ser peligrosa. Ramiro iba al frente, con el rostro endurecido y los ojos ardiendo de orgullo herido. No podía olvidar cómo lo había mirado Tsompan en la plaza, sin temor, sin someterse. Esa mirada lo había humillado más que cualquier palabra, y ahora su sed de venganza era incontenible. «Esta noche aprenderá a no desafiarme», susurró, apretando el mango de su cuchillo. Esteban rió en voz baja, excitado por la adrenalina. Lorenzo lo siguió, aunque con cierta inquietud. Ninguno de los dos quería reconocer que aquello no era un simple escarmiento, sino un acto de violencia que podría traer consecuencias irreparables. Dentro de la casa, Lucía se agitó en sueños. Algo en su interior le advertía que la calma era frágil, que el peligro rondaba cerca. Se levantó y caminó hacia la sala, donde encontró a Tsompan de pie, inmóvil, como si hubiese estado esperando toda la noche. El apache no apartó la vista de la puerta. «Ya vienen», dijo en voz baja, sin necesidad de explicaciones. Lucía se estremeció. Doña Carmen, despertada por el crujido de la madera, se incorporó con el rosario en la mano. «¿Qué pasa, hija?», preguntó, con la voz cargada de miedo. Antes de que Lucía respondiera, un estruendo sacudió la casa. Una piedra se estrelló contra la ventana, haciendo añicos el vidrio. Ramiro lanzó la primera piedra, y su carcajada retumbó en la calle. «¡Sal, Apache!», gritó con furia. «¡No te escondas detrás de las faldas de las mujeres!». Esteban y Lorenzo corearon con insultos, golpeando la puerta con piedras y palos. La madera crujía bajo la violencia, y cada golpe resonaba como un trueno en la madrugada. Lucía gritó, abrazándose a su tía. Doña Carmen cayó de rodillas, rezando en voz alta mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Madre Santísima, protégela. No permitas que la maldad triunfe». Tsompan dio un paso al frente, desenvainando su cuchillo ceremonial. Su figura se recortaba contra la luz vacilante del fuego de la chimenea, firme como un muro de piedra. Cuando la puerta estuvo a punto de ceder, abrió de golpe y se lanzó sobre los atacantes. El choque fue brutal. Ramiro retrocedió un instante, sorprendido por la ferocidad del apache. Tsompan blandía su cuchillo con precisión, obligando a los 3 a retroceder. Sus movimientos eran ágiles, disciplinados, el resultado de años en la sierra. Esteban intentó atacarlo por un costado, pero Tsompan desvió el golpe con un movimiento seco, empujándolo contra la pared. Lorenzo lanzó una piedra que apenas rozó el hombro del apache. Ramiro, lleno de furia, se abalanzó con el cuchillo en alto, pero Tsompan lo detuvo con un giro y lo derribó al suelo. La calle se llenó de gritos.
Los vecinos, despertados por el alboroto, comenzaron a salir con lámparas y antorchas. Las puertas se abrían, los pasos se apresuraban. Santa Esperanza estaba presenciando un enfrentamiento que cambiaría el destino del pueblo. Entre los primeros en llegar estaba don Hilario. Con el martillo de la fragua todavía en la mano, irrumpió en la calle y se interpuso entre Tzompán y los atacantes. «¡Basta ya, cobardes!», rugió con voz potente. «¿3 contra 1? ¿Y además en casa de una mujer?». Ramiro, jadeante en el suelo, intentó levantarse, pero el herrero lo apuntó con el martillo. «Da un paso más, y te rompo la cabeza aquí mismo». La multitud comenzó a rodearlos. Los murmullos crecían, algunos horrorizados, otros indignados. Lucía apareció en la puerta, temblando, y la gente pudo ver sus ojos enrojecidos por el miedo. Hermana Magdalena se abrió paso entre los vecinos, alzando una cruz de madera por encima de su cabeza. «Todos sois testigos», clamó con voz firme. «La maldad ha quedado al descubierto ante los ojos de Dios y del pueblo». El silencio cayó sobre la multitud. La autoridad moral de la anciana era indiscutible. Los ojos se volvieron hacia Ramiro, que respiraba con dificultad, atrapado en la evidencia de su crimen. Lucía dio un paso adelante, con las piernas aún temblorosas. Sus palabras fueron apenas un susurro, pero en el silencio de la noche resonaron con fuerza. «Ellos fueron quienes me humillaron en el lago». Un murmullo de indignación recorrió la multitud. Algunos se taparon la boca, otros miraron a Ramiro con desprecio. El joven, acorralado, escupió al suelo y gritó: «¡Mentira! ¡Todo es mentira! Ese apache la ha embrujado, y ahora todos creen en sus palabras». Pero Julián, que hasta entonces había permanecido escondido en las sombras, avanzó con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. «No es mentira», confesó en voz quebrada. «Yo estaba allí, lo vi todo, y lo que hicieron fue cruel». La plaza improvisada estalló en gritos. La gente pedía justicia, los insultos contra Ramiro se multiplicaban. El hijo del alcalde, por primera vez, parecía pequeño y débil frente a la mirada de todo el pueblo. El alcalde, despertado por el tumulto, llegó apresurado con 2 guardias. Al ver a su hijo en el suelo, rodeado de vecinos enfurecidos, palideció. El hombre que siempre había confiado en su autoridad se encontró atrapado entre su deber y su sangre. Don Hilario se adelantó, señalando a Ramiro con el martillo todavía en la mano. «Ya no puede esconderse. Esta noche, todos hemos visto quién es». Hermana Magdalena alzó de nuevo la cruz, reafirmando: «La justicia no puede esperar. Mañana, en la plaza, todo el pueblo decidirá». El alcalde bajó la mirada, con el peso de la vergüenza en los hombros. Sabía que no podía proteger a su hijo sin destruir el poco respeto que aún le quedaba. La multitud se dispersó lentamente, aún alterada por lo sucedido. Ramiro fue llevado a la casa de su padre, custodiado por los guardias. Esteban y Lorenzo huyeron entre las sombras, sabiendo que tarde o temprano también serían llamados a rendir cuentas. Lucía regresó al interior con doña Carmen, sus fuerzas agotadas. Tzompan permaneció en la puerta, con el cuchillo en la mano, observando cómo la noche finalmente recuperaba su silencio. En los corazones del pueblo, sin embargo, nada volvería a estar en calma. Lo que había empezado como un secreto vergonzoso se había transformado en un conflicto abierto, y al amanecer, Santa Esperanza enfrentaría el juicio de su propia conciencia. Las campanas de la iglesia repicaron con fuerza a la mañana siguiente, convocando a todo el pueblo de Santa Esperanza a la plaza. El aire estaba cargado de tensión,
como si cada campanada golpeara también en los corazones de los habitantes. Nadie ignoraba lo ocurrido la noche anterior en la casa de doña Carmen, el ataque, la defensa del Apache y la confesión de Julián. La verdad, que durante días había sido solo rumor, ahora estaba expuesta ante los ojos de todos. La plaza se llenó poco a poco. Mujeres con rebozos, hombres con sombreros de ala ancha, ancianos apoyados en bastones. Todos acudieron como si el juicio que se avecinaba no fuera solo contra Ramiro, sino contra el alma misma del pueblo. En el centro, una mesa improvisada servía de estrado, donde el alcalde se sentó con gesto grave, flanqueado por dos guardias que parecían más símbolos de autoridad que protectores reales. Ramiro estaba a su lado, con las manos atadas y la mirada altiva, aunque en el fondo de sus ojos brillaba una rabia contenida. Su padre, el alcalde, no lograba ocultar la vergüenza y la confusión. Era un hombre dividido entre el deber de gobernar y el amor de un padre. Doña Carmen llegó acompañada de Lucía, que caminaba con paso inseguro, pero con la frente erguida. A su lado iba Tzompan, cuya sola presencia arrancó murmullos entre la multitud. Detrás de ellos, hermana Magdalena avanzaba lentamente, sosteniendo la cruz de madera, como si guiara una procesión sagrada. Cuando todos estuvieron reunidos, el alcalde levantó la mano y ordenó silencio. «Pueblo de Santa Esperanza», dijo con voz grave, «hemos sido convocados aquí porque se han levantado acusaciones muy graves contra mi hijo, Ramiro. Acusaciones que deben ser escuchadas por todos, para que la verdad no quede oculta en las sombras». El murmullo se reanudó, pero cesó en cuanto doña Carmen tomó la palabra. Su voz, quebrada por la emoción, resonó con firmeza inesperada. «Mi sobrina fue humillada en el lago La Escondida. Sus ropas fueron robadas, su dignidad burlada, y anoche nuestra casa fue atacada con violencia. Quien dirigió todo fue Ramiro, y lo sabéis». Lucía, con el rostro enrojecido, se adelantó un paso. Sus palabras salieron en un hilo tembloroso, pero claro. «Yo estaba allí. Fui yo quien suplicó por compasión, y ellos rieron. Ramiro sostuvo mi vestido en alto mientras yo quedaba indefensa en el agua. Si hoy estoy viva y con ropa es porque este hombre», miró a Tzompan, «me protegió cuando nadie más lo hizo». Un murmullo de indignación recorrió la plaza. Algunas mujeres lloraban en silencio, conmovidas por el testimonio. Otros hombres apretaban los puños, incapaces de tolerar semejante crueldad contra una de las suyas. Ramiro se levantó de golpe, ignorando la soga que lo sujetaba. «¡Mentira!», gritó. «Todo es una farsa. Ese apache la embrujó, y ahora ella inventa historias para justificar su vergüenza». El pueblo reaccionó con abucheos. Los guardias intentaron hacerlo sentar de nuevo, pero fue Julián quien dio un paso adelante, con los ojos húmedos de lágrimas. «No es mentira», dijo, con voz entrecortada. «Yo estaba allí. Vi todo. Escuché cómo Lucía suplicaba y cómo Ramiro se burlaba de ella. Esteban y Lorenzo también participaron. Yo no tuve el valor de detenerlos, y lo lamento cada día». El silencio que siguió fue absoluto. Julián temblaba, pero sus palabras habían sellado el destino de Ramiro. La verdad ya no podía ocultarse. Don Hilario, que hasta entonces había permanecido de pie entre la multitud, dio un paso al frente. «A mí no me sorprende», tronó su voz. «He visto a Ramiro abusar de su posición demasiadas veces, pero ahora cruzó la línea. Humillar a una mujer y atacar su casa es una vergüenza que mancha a todo Santa Esperanza». Los murmullos se transformaron en voces firmes. Hombres y mujeres comenzaron a clamar. «¡Justicia! ¡Justicia para Lucía!». Hermana Magdalena levantó la cruz por encima de su cabeza,
y su voz se elevó clara. La justicia no pertenece solo a los poderosos, pertenece al pueblo, que hoy es testigo de la verdad. Dios ha puesto la luz sobre lo que estaba oculto, y ahora nadie puede mirar hacia otro lado. El alcalde, con el rostro contraído por el dolor, se levantó lentamente. Su voz temblaba, pero trató de mantenerse firme. He escuchado las palabras de todos, he visto las pruebas de esta vergüenza. Como padre, mi corazón sangra. Como alcalde, mi deber es claro. No puedo permitir que el pueblo pierda la confianza en la justicia. Se volvió hacia su hijo. Ramiro, como alcalde de Santa Esperanza, te declaro culpable de la afrenta contra Lucía y contra toda la comunidad. Tu castigo será el exilio. Desde este día abandonarás el pueblo y no regresarás jamás. El grito de la multitud fue ensordecedor. Algunos lloraron de alivio, otros aplaudieron. Ramiro, enloquecido de furia, intentó resistirse, pero los guardias lo sujetaron. «¡Me vengaré!», vociferó mientras era arrastrado hacia la salida de la plaza. «Esto no termina aquí». Sus palabras quedaron flotando en el aire como un veneno, pero la gente respondió con un rugido unánime. «¡Justicia! ¡Justicia!». Cuando el tumulto comenzó a calmarse, Lucía cayó de rodillas, agotada. Doña Carmen la abrazó con fuerza, mientras Tzompan permanecía a su lado como un guardián inquebrantable. Don Hilario puso su mano sobre el hombro de Julián, que lloraba desconsolado. «Hiciste lo correcto, aunque tarde. Ahora empieza tu redención». Hermana Magdalena se acercó a Lucía y le susurró al oído. «Hoy no solo recuperaste tu voz, hoy le devolviste la dignidad a todas las mujeres del pueblo». El sol del mediodía iluminaba Santa Esperanza, pero en el corazón de todos quedaba una huella imborrable. El exilio de Ramiro no cerraba la herida, solo era el inicio de un nuevo camino. El pueblo había tomado partido, y con ello se había enfrentado a sus propios miedos. Lucía, aunque temblorosa, se sintió más fuerte que nunca. Tzompan, en silencio, entendió que su destino y el de la joven ya estaban entrelazados. Mientras la plaza se vaciaba lentamente, las miradas de respeto hacia Lucía y hacia el Apache anunciaban que algo estaba cambiando en Santa Esperanza. El eco de las campanas aún vibraba en el aire, como un recordatorio solemne. Lo que había comenzado como burla y vergüenza se había transformado en justicia pública. Pero la historia no terminaba allí. La división en el pueblo, la aceptación o el rechazo de la unión entre Lucía y Tzompan, y las secuelas del exilio de Ramiro, serían las pruebas que aún quedaban por enfrentar. La plaza de Santa Esperanza quedó en silencio tras la partida de Ramiro, pero ese silencio no era de paz, sino de incertidumbre. Los vecinos regresaron a sus casas con sentimientos encontrados. Algunos se alegraban de que la justicia hubiera triunfado, otros temían las consecuencias de haber desafiado al hijo del alcalde. La división no tardó en aflorar. En las cocinas y corredores, las voces eran bajas pero firmes. Las mujeres, muchas de ellas con lágrimas en los ojos, hablaban de Lucía con respeto. Tuvo el valor de decir lo que nadie se atrevía. Repetían una y otra vez. Para ellas, su testimonio era más que una denuncia. Era una semilla de dignidad que podía germinar en cada hogar. En cambio, entre algunos hombres surgía la desconfianza. Un apache en el pueblo es un peligro, murmuraban, convencidos de que Tzompan no era un salvador, sino una amenaza latente. La figura del indígena dividía a la comunidad, héroe para unos, intruso para otros. Doña Carmen, en su casa, cuidaba de Lucía como si fuera una niña otra vez. Tras el juicio, la joven había quedado exhausta, con la voz quebrada y el cuerpo tembloroso.
pero había también una nueva luz en sus ojos, como si la carga de la vergüenza hubiera sido sustituida por la fuerza de saberse escuchada. «Hija, no sé qué traerá el mañana», dijo Carmen acariciándole el cabello. «Pero hoy puedo mirarte sin miedo. Lo que hiciste fue grande». Lucía apretó la mano de su tía y sonrió débilmente. «No lo hice sola, tía. Si Tzompan no hubiera estado allí, yo no habría sobrevivido». El apache, sentado en silencio junto a la puerta, no respondió. Observaba con calma, aunque en su interior comprendía que la confianza del pueblo era aún una batalla pendiente. En la fragua, don Hilario golpeaba el hierro con más fuerza que nunca. Varios jóvenes lo rodeaban, atraídos por la intensidad de su labor y por sus palabras. «El miedo nos hizo callar demasiado tiempo», dijo mientras el martillo caía una y otra vez. «Anoche vimos lo que ocurre cuando el miedo gobierna. La injusticia se convierte en ley». Los muchachos escuchaban con atención, inspirados por su firmeza. Hilario no hablaba solo de Ramiro, sino de toda una forma de vida que debía cambiar. Si Lucía pudo alzar la voz, nosotros también podemos. La dignidad no es un regalo, es un derecho. Los rostros de los jóvenes se iluminaron con determinación. La fragua se convirtió esa tarde en un lugar de enseñanza, donde la justicia se templaba como el hierro al rojo vivo. En la iglesia, hermana Magdalena reunió a un grupo de mujeres. Sus manos arrugadas sostenían el rosario, pero su voz era clara y firme. Lo que ha pasado con Lucía nos enseña que ninguna mujer debe callar. El silencio protege a los soberbios y condena a las inocentes. Si alguna vez sufrís humillación, recordad este día. Dios escucha a quienes defienden su verdad. Las mujeres asintieron con lágrimas en los ojos. Algunas compartieron en voz baja sus propias historias de dolor oculto, y por primera vez se sintieron acompañadas. La semilla sembrada por Lucía comenzaba a florecer en ellas. No todos, sin embargo, aceptaban lo ocurrido. En una esquina de la cantina, Esteban y Lorenzo bebían con rabia, murmurando que Ramiro había sido víctima de un complot. Sus palabras eran veneno, repetidas a quienes quisieran escucharlas. «Un día volverá y se vengará de todos», decía Esteban, apretando la jarra entre los dedos. «Santa Esperanza pagará por lo que hicieron». Aunque algunos hombres lo escuchaban con temor, la mayoría se alejaba, cansados de tanta soberbia. La figura de Ramiro, incluso en el exilio, seguía siendo una sombra que amenazaba con regresar. Esa misma noche, en la casa de Carmen, Lucía salió al patio para respirar. El cielo estaba cubierto de estrellas, y el silencio de la sierra la envolvía como un manto. Tzompan la siguió con pasos tranquilos. «¿Te arrepientes de haber hablado?», preguntó él, con voz baja. Lucía lo miró sorprendida. «No, tenía miedo, pero ahora me siento libre, aunque sé que muchos me juzgarán toda la vida». El apache inclinó la cabeza. La libertad siempre despierta enemigos, pero también trae respeto. Sus ojos se encontraron bajo la luz de la luna. Entre ambos surgía un entendimiento profundo, más allá de las palabras y de las diferencias culturales. Lucía sintió que podía confiar en aquel hombre, y por primera vez el miedo se disipó del todo. Mientras tanto, el alcalde permanecía solo en su despacho. El silencio lo envolvía, roto apenas por el crujido de la madera. Había desterrado a su propio hijo, pero sabía que la herida no cicatrizaría pronto. El pueblo lo miraba ahora con desconfianza, preguntándose si era un gobernante débil o un padre demasiado duro. Se llevó las manos al rostro, atormentado por la vergüenza. Sabía que debía cambiar, que la autoridad no podía seguir basada en el miedo ni en el privilegio.
pero el camino hacia la redención sería largo. En Santa Esperanza, los días siguientes estuvieron marcados por conversaciones intensas. El pueblo no era el mismo. Las mujeres comenzaban a hablar con más libertad. Los jóvenes buscaban consejo en Hilario, y las miradas hacia Lucía oscilaban entre el respeto y el prejuicio. El eco de la dignidad había empezado a transformar la comunidad, aunque todavía quedaban resistencias. Algunos se preguntaban si el regreso de Ramiro era solo cuestión de tiempo. Otros miraban con recelo la presencia constante de Tzompan, que se había convertido en protector silencioso de Lucía. Al caer la tarde, Lucía volvió a caminar hasta el lago La Escondida, acompañada de Tzompan. El agua reflejaba el cielo rojizo del ocaso. Allí, en el mismo lugar donde había sufrido la humillación, respiró profundamente y dijo: «Aquí empezó todo, pero aquí también puede empezar algo nuevo». Tzompan asintió, comprendiendo que aquel sitio, cargado de dolor, se estaba transformando en un símbolo de resistencia y esperanza. Santa Esperanza aún tendría que enfrentar divisiones y prejuicios, pero el vínculo entre Lucía y el Apache se fortalecía con cada día. Lo que había comenzado como una tragedia estaba abriendo paso a un cambio profundo, uno que se haría más evidente con el tiempo. La noche cayó sobre el pueblo, y con ella la certeza de que un nuevo amanecer se acercaba. Lo que sucediera después marcaría no solo la vida de Lucía y Tzompan, sino el destino de todo Santa Esperanza. El amanecer en Santa Esperanza llegó teñido de un resplandor dorado, como si el sol quisiera limpiar la sombra de los días anteriores. El canto de los gallos resonaba en los patios, pero la calma era frágil. Bajo la superficie, las tensiones crecían como brasas ocultas. Lucía se levantó temprano, con la decisión de enfrentar el día sin esconderse. Caminó hacia el mercado acompañada de Tzompan, y la gente se apartaba a su paso. Algunas mujeres la saludaban con una sonrisa tímida, otras le murmuraban palabras de apoyo. En cambio, algunos hombres desviaban la mirada o murmuraban entre dientes. La presencia del Apache era como un recordatorio vivo de lo ocurrido y de la justicia que se había impuesto. Doña Carmen observaba desde lejos, rezando para que los corazones del pueblo se abrieran. Sabía que cada paso de su sobrina era una victoria, pero también una provocación para quienes aún no aceptaban la verdad. En la plaza, don Hilario trabajaba con un grupo de jóvenes. Les mostraba cómo enderezar un hierro torcido en el yunque y al mismo tiempo hablaba de la importancia de enderezar la vida del pueblo. Así como el fuego y el martillo dan forma al metal, la justicia y el valor dan forma a nuestra comunidad, decía mientras los muchachos lo escuchaban con atención. No tengáis miedo de cambiar lo que está torcido. Sus palabras corrían de boca en boca, y poco a poco Santa Esperanza comenzaba a creer en la posibilidad de un futuro distinto. Hermana Magdalena, por su parte, reunió a un grupo de mujeres en la iglesia. Les recordó que el valor de Lucía era un ejemplo de cómo la fe y la verdad podían iluminar la oscuridad. No calléis más, les decía. Lo que se guarda en silencio se convierte en cadena. Lo que se dice en voz alta se convierte en libertad. Muchas lloraban al escucharla, sintiéndose acompañadas como nunca antes. Era como si la voz de una sola joven hubiera liberado a todas. Sin embargo, en la cantina, Esteban y Lorenzo alimentaban su resentimiento. «El pueblo se ha vuelto loco», dijo Esteban, golpeando la mesa. «Un apache manda más que nosotros ahora». «Ramiro no se quedará de brazos cruzados», respondió Lorenzo. «Juró venganza, y yo sé que volverá». Algunos hombres asintieron en silencio, temerosos del futuro. La semilla del rencor aún estaba viva.
y solo necesitaba un soplo para encenderse. Mientras tanto, Lucía y Tzompan se dirigieron al lago La Escondida. El lugar que había sido escenario de humillación ahora parecía más sereno, como si el agua hubiera guardado silencio esperando el regreso de la joven. Lucía se detuvo a la orilla, respirando hondo. «Aquí comenzó mi dolor», dijo en voz baja, «pero quiero que también sea el lugar donde empiece mi esperanza». Tzompan la observaba con atención, comprendiendo que aquel momento no era solo un recuerdo, sino un renacimiento. «El agua guarda todo», dijo, «la vergüenza, la tristeza, pero también puede guardar la fuerza de quienes sobreviven». Lucía lo miró, y en sus ojos había gratitud y algo más profundo, un lazo invisible que empezaba a unir sus destinos. Esa tarde, al regresar al pueblo, un grupo de niños corrió hacia Tzompan con curiosidad. Le preguntaban sobre su vida en la sierra, sobre los caballos y las montañas. El apache respondió con gestos sencillos, contando pequeñas historias en voz baja. Los adultos observaban con sorpresa. Los niños no veían en él a un enemigo, sino a un hombre distinto, a alguien que podía enseñarles. Poco a poco, las murallas invisibles comenzaban a resquebrajarse. Lucía, al ver esa escena, sonrió por primera vez sin temor. Esa noche, doña Carmen encendió velas en la sala y habló con Lucía en privado. «Hija, el pueblo está dividido, pero veo en sus ojos que tu valor está cambiando algo en ellos, y no puedo dejar de notar cómo miras a ese apache». Lucía se sonrojó, bajando la mirada. «Tía, él me salvó cuando todos me dieron la espalda. ¿Cómo no voy a confiar en él?». Carmen suspiró, sabiendo que el camino no sería fácil. La gente hablará, y no todos entenderán. Pero si tu corazón es sincero, sigue adelante. En otra parte del pueblo, el alcalde permanecía encerrado en su despacho. La soledad lo consumía. Había desterrado a su hijo, pero no podía desterrar la culpa. El respeto del pueblo pendía de un hilo, y él sabía que debía ganarlo de nuevo con actos, no con palabras. Miró hacia la ventana, donde la luz de la luna iluminaba el pueblo que juró proteger. «Tengo que encontrar la manera de sanar esta herida», murmuró, aunque en su interior sabía que el regreso de Ramiro era una amenaza constante. Al final del día, Santa Esperanza parecía más tranquila, pero bajo la calma latía una pregunta sin respuesta. ¿Podría el pueblo aceptar la unión de Lucía con un apache? En el patio de la casa, Lucía y Tzompan se sentaron en silencio. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y por un instante el mundo pareció detenerse. El vínculo entre ambos se fortalecía, pero también se convertía en un nuevo desafío para la comunidad. El viento soplaba desde la sierra, trayendo consigo un murmullo lejano, como un recordatorio de que la paz siempre es frágil. Santa Esperanza estaba en un punto de quiebre. Podía abrirse a un futuro distinto o caer de nuevo en las sombras del rencor. Y mientras la luna se alzaba en el cielo, el destino del pueblo parecía estar entrelazado con el de aquella pareja improbable, cuya historia apenas comenzaba a escribirse. La mañana en Santa Esperanza amaneció serena, como si el pueblo entero hubiera contenido la respiración durante la noche. El canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los álamos parecían anunciar un día distinto, un día en el que las heridas comenzaban a cerrarse. Sin embargo, bajo esa calma latía todavía la incertidumbre. ¿Sería capaz la comunidad de aceptar lo que había ocurrido, de mirar hacia adelante sin repetir los errores del pasado? Lucía salió al patio con paso firme. Había pasado la noche en vela, pensando en todo lo que había sucedido. La humillación en el lago, la venganza de Ramiro, el juicio en la plaza,
y sobre todo, la presencia constante de Chompan a su lado. Ya no era la misma muchacha que temía las habladurías. Ahora caminaba con la dignidad de quien había enfrentado la vergüenza y había encontrado fuerza en su propia voz. Chompan la esperaba en la entrada. Sus ojos oscuros reflejaban serenidad, pero también la conciencia de que su presencia en el pueblo seguía siendo una prueba difícil. «Hoy hablaremos con todos», dijo Lucía con decisión. «No quiero vivir escondida. Si el pueblo me respeta, debe respetarte también». El apache asintió. No era hombre de muchas palabras, pero su silencio transmitía una firmeza inquebrantable. En la plaza, el alcalde ya los esperaba. Su rostro mostraba las huellas del cansancio y de la vergüenza, pero también una nueva determinación. Tras el exilio de su hijo, había comprendido que su deber no era proteger el honor de los poderosos, sino velar por la justicia del pueblo. Cuando Lucía y Chompan llegaron, los vecinos comenzaron a reunirse. Murmullos recorrían la multitud. Algunos observaban con curiosidad, otros con recelo, pero muchos, sobre todo mujeres y jóvenes, se adelantaron para mostrar apoyo con gestos sencillos. Una sonrisa, un asentimiento, un «buenos días» cargado de respeto. El alcalde levantó la mano para pedir silencio. «Pueblo de Santa Esperanza», dijo con voz grave. «Estos días nos han mostrado quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Vimos cómo la injusticia casi destruye nuestra paz, pero también cómo la verdad y el valor pueden salvarla». Miró a Lucía y luego a Chompan. Ellos representan esa verdad. Ella tuvo el coraje de hablar cuando todos callaban. Él, a pesar de no pertenecer a nuestro pueblo, defendió lo que era justo. Hoy debemos decidir si seguimos cargando con el miedo y el prejuicio, o si abrimos las puertas a un futuro diferente. Don Hilario tomó la palabra desde la multitud. «Lo he dicho y lo repito. Santa Esperanza no puede seguir siendo gobernada por el silencio y la soberbia. El ejemplo de Lucía nos enseñó que la dignidad está por encima de las habladurías, y este apache demostró más honor que muchos de nosotros». Las voces de aprobación se alzaron. Hermana Magdalena levantó su cruz y habló con solemnidad. «El amor y la justicia no tienen fronteras. Si Dios puso a este hombre en el camino de Lucía, no es para que lo rechacemos, sino para que aprendamos de él». Las mujeres, conmovidas, comenzaron a aplaudir. Algunas se acercaron a Lucía, tomándola de la mano como símbolo de apoyo. Pero no todos estaban de acuerdo. En una esquina, Esteban y Lorenzo murmuraban con desdén, recordando a Ramiro. «Esto es una farsa», dijo Esteban con los labios apretados. «Si Ramiro estuviera aquí, no permitiría esta vergüenza». «Ramiro está lejos», respondió un vecino que los escuchó. «Y si vuelve, será como un extraño para nosotros. Ya no tiene poder aquí». Las palabras resonaron como un golpe. Incluso quienes dudaban comprendieron que el tiempo de Ramiro había terminado. Lucía se adelantó entonces, con voz clara. «No pido compasión ni caridad, solo pido respeto. Chompan me salvó cuando todos me dieron la espalda. No es un enemigo, es mi compañero. Y si mi vida debe ser con él, quiero vivirla aquí, en el pueblo donde nací». El silencio fue profundo. La gente se miraba entre sí, midiendo sus propios prejuicios. Luego, poco a poco, las voces de apoyo comenzaron a crecer. Un anciano levantó su bastón y dijo: «Si Lucía confía en él, yo también». Otros lo siguieron, hasta que la plaza se llenó de un murmullo unánime de aceptación. El alcalde respiró hondo y declaró: «Que quede asentado hoy, frente a todos. Chompan es bienvenido en Santa Esperanza, no como extraño, sino como parte de nuestra comunidad». El aplauso resonó en la plaza,
y Lucía sintió que su corazón latía con una fuerza nueva. Por primera vez desde su humillación, ya no sentía miedo, sentía esperanza. Esa tarde, el pueblo se reunió en el lago La Escondida. Allí donde había nacido la vergüenza, quisieron sembrar un nuevo comienzo. Las mujeres lanzaron flores al agua, los niños rieron y corrieron alrededor, y los hombres encendieron antorchas para iluminar la orilla. Lucía tomó la mano de Chompan y frente a todos declaró: «Aquí donde intentaron destruirme, aquí mismo elijo renacer». El agua reflejaba el fuego de las antorchas y el brillo de las estrellas. Era como si la naturaleza entera se uniera a la ceremonia silenciosa de reconciliación. Doña Carmen lloraba de emoción y hermana Magdalena susurraba una oración de gratitud. Don Hilario observaba con orgullo, sabiendo que aquel momento marcaría un antes y un después en la historia del pueblo. Al caer la noche, Santa Esperanza parecía otro lugar. Las heridas aún existían, pero ya no eran cadenas, eran cicatrices que recordaban la fuerza de la verdad. Lucía y Chompan caminaron juntos hacia la casa de Carmen, rodeados de vecinos que ya no los miraban con miedo, sino con respeto. El alcalde, desde su balcón, contempló la escena en silencio. Sabía que aún debía reconstruir la confianza del pueblo, pero por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza. Y en el horizonte, bajo el cielo estrellado, Santa Esperanza parecía renacer también. El eco de aquel día permanecería en la memoria de todos. Una joven que se negó a callar, un apache que defendió la justicia, un pueblo que eligió la dignidad por encima del miedo. La historia de Lucía y Chompan no terminaba allí. Apenas comenzaba entre el murmullo del viento y el brillo del agua del lago. Pero lo que había quedado sellado en ese día era algo más grande. El alma de Santa Esperanza había aprendido que la verdad, cuando se defiende con valor, puede transformar incluso el dolor más profundo en esperanza. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.